Cuando uno moviliza, uno lo primero que se da cuenta es que no todos manejan el dolor de la mejor forma. Hay gente que es literalmente alérgica al dolor. Hace años en realidad me pasó algo muy interesante con un paciente que era una fractura de muñeca y cuando comenzamos a movilizar, la movilidad fue estupenda. Forzamos, dimos buen arco de movimiento, la fuerza regresó progresivamente y teníamos un pero. Y es que la cicatriz había dejado una adherencia muy fea, tenía mucha fibrosis por debajo de la piel. Y solo tocar la cicatriz, estalló el dolor, la señora se descompensó. Bienvenidos una vez más a Cápsula de Salud. Hoy tenemos como invitado especial a Sebastián Carrión. Él es fisioterapeuta, kinesiólogo y terapeuta cardiorrespiratorio, experto en rehabilitación post-COVID. Ha sido formado en la Universidad Central del Ecuador y con formación de posgrado en la UDLA. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Cari? Muchísimas gracias, tu calurosa bienvenida. Gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. En realidad, qué buena onda, qué lindo estar aquí. Cuéntame. Gracias por estar en nuestro programa. Bueno, yo les quiero presentar a Sebastián Carrión. Él es mi fisioterapeuta. Ustedes saben que yo tuve un pequeño accidente y me rompí el brazo izquierdo y bueno, tengo muchos clavos, no sé qué nomás tengo, Sebastián. Así que él está ayudándome a recuperar la movilidad de mi brazo. Me parece muy buen fisioterapeuta y quería que ustedes lo conozcan para que justamente todas sus dudas después puedan acercarse a él por medio de nuestro programa y que también puedan tener una buena rehabilitación. Así que le damos la bienvenida a Sebastián Carrión. A mí me dieron siquiera 6 meses o un año para poder recién estar movilizando mi brazo y pues como ustedes pueden ver yo estoy con una muy buena movilidad y obviamente en 2 meses o en ¿cuántas terapias tenemos? 25 terapias ya, 25 terapias pues tenemos un buen avance. Para mí es extraordinario porque me dieron un año de recién tener un poco más de movilidad y bueno, con Sebastián pues hemos tenido muchísimos logros. Así que, Sebastián, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro de tu trabajo en fisioterapia cuando has tenido estos casos fuertes? Porque sé que mi cirugía no fue muy fácil, entonces cuéntanos porque tú sabes un poco más de esto. Bueno, hay muchísimos casos alrededor de la traumatología, la kinesiología en general. Podríamos hablar de esto horas y no se acabaría. Es un tema súper bueno, súper interesante, es súper chévere. Todos los pacientes vienen con sus propios desafíos individuales y cada paciente es un universo completamente distinto. Lo que yo le diría a la gente que está en esta situación y les ahonda mucho la incertidumbre, porque es algo que uno se pone a pensar cómo quedaré, qué irá a pasar conmigo, qué vendrá después y cuándo saldré de este bache, ¿sí? La pregunta es, ¿qué va a pasar conmigo? Con calma. Es que Anachita tuvo la misma cirugía que yo y ella salió más rápido, pero yo me demoro más. Todos salen a sus tiempos. Todas las personas tienen sus propios tiempos, todos evolucionan a su manera, ¿sí? Nunca existen dos casos iguales. Gente, ténganle mucha paciencia a la fisioterapia, a su rehabilitador, porque le aseguro que todos los que trabajamos, trabajamos con todas las ganas y con todo el esfuerzo para hacer lo mejor por ustedes. Si a mí me preguntas qué es lo más difícil que yo he visto, definitivamente mi top 3 es hombro, codo y tobillo. Son las articulaciones más complejas de rehabilitar. No necesariamente en ese orden, yo diría que lo más complejo que yo he visto en mi práctica ha sido el hombro, porque es una articulación muy complicada, con muchos músculos, que es susceptible por muchos frentes. El tobillo tiene esa misma complejidad adicional, el peso que tienes que descargar al paciente.
pero evoluciona también muy bien si manejas tiempos, si manejas protocolos adecuadamente y haces descargas de peso muy prudentes. El codo se vuelve específicamente complejo por la inmovilidad. Casi cualquier paciente traumatológico tiene ese problema. Y quien ha tenido una cirugía o está pasando por este problema, sepan que eso es un problema que nos ahonda a todos, tanto como pacientes como fisioterapeutas. El hecho de estar inmovilizado genera un montón de adherencias, un montón de problemas. Y salir de eso puede ser doloroso, puede ser molestoso, pero es muy gratificante cuando se logra. Tiene que ser algo manejado con mucho criterio. Háganle caso a su fisioterapeuta. Él sabe lo que hace. Yo pensaría que en este aspecto la parte posquirúrgica casi siempre viene a ser así, un poco fuerte para el paciente porque se enfrenta a que lo arrojen fuera de su zona de confort. Pero precisamente ahí está la lucha. En realidad el fisioterapeuta está dado a la tarea de arrojarles a tener mucho coraje, porque créanme que es muy fácil rendirse, pero en realidad en materia de fisioterapia nada está dicho, ¿sí? Así es, definitivamente. Y bueno, pues para una muestra, un botón, acá estamos. Y sí, definitivamente. Para mí lo más admirable es cómo tú manejas a tus pacientes en terapia del dolor, porque, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que o sea, el brazo teníamos que hacerle fuerza para que un poco los tendones comiencen a estirarse. ¿Cómo logras tú medir ese dolor entre el paciente y entre lo que tú sabes que debe ceder el tendón, los músculos y entre lo que al paciente le duele? O sea, eso es admirable porque me parece que deberías tener experiencia como para poder manejar aquello sin lesionar y rehabilitar. ¡Buah! Bueno, es una pregunta realmente muy buena y es algo que preguntan tanto pacientes como estudiantes en su momento, también lo fui, yo también preguntaba lo mismo. Y cuando a mí me dieron la respuesta, yo me quedé como que un poco en la nebulosa y decía, ¿qué? Me dijeron, te vas dando cuenta, hazle caso a tu paciente. Y tal vez ese sería mi consejo para quienes están formándose también en la carrera. Y espero puedan ver esto también. Escuchen a su paciente, vean a su paciente. Su paciente no es un objeto de trabajo, su paciente es un ser humano, no es un codo, no es una rodilla, no es un hombro, no es un cuello, es una persona que va a expresar en cada oportunidad que pueda el malestar que tiene. Como ser humano, es diferente cuando a uno le toca estar en la camilla que cuando está parado junto a ella. Cuando uno moviliza, uno lo primero que se da cuenta es que no todos manejan el dolor de la mejor forma. Hay gente que es literalmente alérgica al dolor. Hace años en realidad me pasó algo muy interesante con un paciente que es una fractura de muñeca y cuando comenzamos a movilizar, la movilidad fue estupenda. Forzamos, dimos buen arco de movimiento, la fuerza regresó progresivamente y teníamos un pero. Y es que la cicatriz había dejado una adherencia muy fea, tenía mucha fibrosis por debajo de la piel. Y solo tocar la cicatriz, estalló el dolor, la señora se descompensó. Una cosa terrible, ¿sí? No todos manejan el dolor de la misma manera y no todos los dolores son iguales, porque no es lo mismo un dolor neuropático de nervios que un dolor de músculo, que un dolor de articulación o de tendones o ligamentos. Son muy distintos y cada dolor se tolera de una manera distinta en cada persona. Las variables que los terapeutas vemos en nuestro trabajo a diario son inmensas, pero un terapeuta que se da el tiempo de ver las reacciones de su paciente, de escuchar a su paciente, de sentir la reacción física que expresa el cuerpo, realmente nos da un aproximado. Si yo tuviera que decirle a alguien cómo me doy cuenta hasta dónde llegar, es porque yo veo cómo una articulación cede, cómo esa articulación se me resiste, cómo reacciona el músculo y los tendones frente a esa experiencia. Que en realidad lo que se busca siempre es buscar que sea lo menos traumático posible. Y hay veces donde toca y bueno, pues te toca, que no es lo ideal.
Y hay otras veces en donde recurrimos a muchas, muchas herramientas, pero ese es el punto. Un fisioterapeuta nunca se puede quedar sin alternativas, sin opciones. Yo lo que le digo mucho a algunos estudiantes que he tenido a mi cargo es, nosotros somos la persona de las respuestas. Nosotros nunca tenemos el no sé o qué voy a hacer después. Nosotros somos una persona que tiene un plan A, un plan B, C, D, Z si es necesario, pero nosotros tenemos que tener ese manejo con la gente. Y si una alternativa, una forma de trabajo no funciona, uno debe buscar alternativas. Lo mejor para nuestros pacientes siempre está determinado por nuestro criterio también. Y eso es lo que precisamente hace tan variado el manejo del dolor con la gente. Cuando obedecemos a una práctica que podemos decir responsable, nosotros buscamos primero no hacer más daño al paciente. Si se da la oportunidad de forzar, romper adherencias y eso nos da una respuesta rápida, venga, lo hacemos. Hay muchos terapeutas que estarán de acuerdo, hay muchos que no estarán de acuerdo conmigo. Hay muchos que dicen, no, es que hay maniobras manuales que funcionan mejor. Algunas sí funcionan, otras no funcionan en un paciente. Algo que yo he visto mucho en mi práctica. Tengo un ejercicio estrella para resolver un problema determinado. Con 9 de cada 10 me funciona y el 10º tengo que cambiar. O parametrizar otras cosas con otras personas. Entonces, yo pensaría que lo mejor en estos casos es que la persona que les está ayudando, que está llevando su caso, tenga los 5 sentidos en parametrizar todo para ustedes, que es una responsabilidad muy grande, sí, sí lo es, pero también tengan en cuenta esto, es un esfuerzo muy grande. Sean pacientes. Es lo que tengo para Por compartir con eso nos ustedes. llaman pacientes. Exacto. Por eso nos llaman pacientes. Sabes que a mí hay muchísimas cosas que me han admirado de lo que tú haces. Eh, ¿Cuándo sabes que tienes que poner electrodos? ¿Cuándo sabes que pones electrodos más hielo o electrodos más caliente o qué sé yo? Un montón de aparatos que te veo que tú utilizas, que sabes en qué momento, con qué dolor debería utilizarse. Eso a mí me admira mucho. O sea, yo sé que son años de experiencia, uno va aprendiendo, etcétera, pero, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo, yo veo que yo llego y tú me buscas de los tendones, del dolor, en donde tengo, en donde qué pasó, si te duele acá, si te duele allá, y comienzas a un poco saber qué colocarme, qué aparato, onda corta, el electrodo. Bueno, es una locura. Yo la verdad es que es un mundo que recién lo estoy conociendo, pero en persona. Y a mí me encantaría que le cuentes a toda la gente. ¿Cómo haces? ¿De qué se trata? Bueno, en ese aspecto debemos entender que la fisioterapia maneja mucho lo que es el metabolismo interno, el metabolismo local, el metabolismo general. No solo lo hacemos con kinesiología, que es nuestro fuerte, por eso somos terapeutas físicos, porque en realidad nuestro fuerte viene siempre a ser el ejercicio, el estiramiento, la forma en la que adaptamos, gestionamos y dosificamos tanto el movimiento como el ejercicio. No alargarme mucho en eso, pero dentro de la formación nos enseñan todo lo que es en la cátedra de electroterapia, agentes físicos, etcétera. Ahora, hay que entender una situación. El cuerpo humano, cuando está en un proceso de rehabilitación, tiene una serie de trastornos. Pueden ser neurológicos, musculares, tegumentarios, articulares. Puede ser una infinidad de cosas que pueden pasar. Es una locura. Cada herramienta que usamos nosotros nos ayuda para una tarea específica. Hay muchas de estas herramientas que están entrando en desuso, hay muchas que se actualizan, hay muchas que entran en materia de juego, hay muchas novedosas que se están creando ahora mismo, es una locura, hay tantas opciones en el mercado. Como fisioterapeutas, al menos en el contexto nacional, un fisioterapeuta casi siempre va a empezar con lo básico, digamos un ultrasonido, unas corrientes, una magneto, algunos siguen manejando la onda corta, a pesar de que es un aparato ya un tanto entrado en desuso, pero ahora hay la diapermia por onda corta, que es una variante novedosa, láser de alta intensidad, etcétera. Nosotros lo que hacemos es el análisis del caso, o al menos yo lo hago de esta forma, al día.
No, es que hay muchos pacientes que no cambian al día. Sí y no. Hay gente que sí cambia al día. Donde tienes una tensión muscular hoy, mañana a lo mejor está mucho mejor y se centra el dolor en otra zona. Si yo voy palpando lo que nosotros llamamos dentro de la materia como anatomía exploratoria, anatomía topográfica, vamos palpando, vamos sintiendo, vamos viendo cómo reaccionas al movimiento, la evaluación se va prestando diario, ya sabemos o podemos rastrear con un poco más de precisión hacia dónde está. No son certeras estas aproximaciones, pero pueden ser muy cercanas a. Mucho de lo que se hace en rehabilitación es también jugar con las probabilidades. Vas, trabajas de una forma muy certera, latinaste al punto y te facilitaste la parte kinesiológica. No es que nosotros podemos chasquear los dedos o usar las corrientes de una forma mágica y se fue tu dolor. Nosotros trabajamos para revertir procesos, ¿sí?, que se han instaurado a causa de una alteración, sea quirúrgica, traumatológica, neurológica, etc. En materia de traumatología es donde más se ve esto. Las corrientes, manejo del dolor, la magneto para desinflamar, ultrasonido también. Eso en realidad entra en juego de materia de lo que necesites resolver. No existe una herramienta que sirva para todo, pero sí, al menos aquí en el país, está muy estandarizado, por ejemplo, lo que es el uso de las corrientes. Que eso es un tema amplio, pero con las corrientes puedes trabajar un montón de cosas. Hay otros aparatos que ya están entrando en desuso y el fuerte está entrando directamente a la parte kinesiológica. Si yo tuviera que decirle algo a la gente, inclusive tal vez a manera de recomendación para las nuevas generaciones, es que un protocolo de fisioterapia no esté centrado netamente en el uso único de los aparatos. Los aparatos ayudan un montón. Te ayudan a resolver el dolor, te ayudan a bajar inflamación. Con la palpación y un poco lo que es la experticia, sabes si está inflamado, sabes si está tenso, sabes si usas calor, sabes si usas frío, ¿sí? Cada quien tiene sus propios trucos en función a lo que va aprendiendo y lo que va poniendo en práctica. Yo lo que les diría es, siempre prioricen el ejercicio. El ejercicio no se prohíbe, siempre se gestiona. Y todas estas herramientas, que es un abanico inmenso de opciones que tenemos, son herramientas que nos facilitan llegar al ejercicio. Necesitamos el ejercicio, necesitamos de movimiento. Y la fisioterapia no puede ir de la mano solamente con agentes físicos. Necesita tener un proceso donde estimulemos al paciente a recuperarse. Qué interesante. Realmente, Sebastián, me encanta que estés en Cápsula de Salud porque definitivamente tienes mucho conocimiento y bueno, ya vamos a tener otros programas para que nos sigas contando, nos sigas dando más información porque sí es un tema que mucha gente anda lesionada, no sabe qué hacer, unos les dan de alta, nunca les mandan a fisioterapia, que la columna se quedó así. Bueno, yo he visto y escuchado algunas cosas de esas, pero en este momento pues estamos hablando de la generalidad de todo lo que se usa en la fisioterapia, no solo los aparatos físicos, también los ejercicios. Te agradezco por estar en nuestro programa, Sebastián. Y bueno, en otra ocasión vamos a tener a Sebastián Carrión. Él es fisioterapeuta, es kinesiólogo, terapeuta cardiorrespiratorio, experto en rehabilitación post-COVID, que también vamos a tenerlo en un programa especial, y es formado en la Universidad Central del Ecuador y con formación de posgrado de la UDLA. Así que gracias por estar en Cápsula de Salud. Muchísimas gracias, Keri. Hasta otra oportunidad y un abrazo inmenso a todos.